bienvenidos a Tutoriales con la Miss. El día de hoy tenemos un video más de nuestra serie La historia de la moda según la Miss. Y veremos la moda en el Renacimiento, así que quédense con nosotros porque esto va a estar súper ilustrativo. El Renacimiento es una etapa histórica que abarca de más o menos alrededor de 1450 hasta 1600 en Europa. Surge en Italia como protesta a la rigidez medieval de los países del norte de Europa. Se le llama Renacimiento porque es una renovación de la visión del mundo inspirada en la tradición clásica de Grecia y Roma, particularmente en el campo de las ciencias y las artes. Es en esta época cuando surge el humanismo, es decir, la visión del mundo pasa de estar centrada en la religión para centrarse en el ser humano. En esta época hubo grandes avances en las ciencias de la cartografía, la navegación y la construcción naval. Es también en esta época cuando aparecen las grandes potencias económicas debido a las expediciones y conquistas, entre ellas el descubrimiento de América. Estos descubrimientos van a dar lugar a rutas comerciales muy interesantes e importantes como la ruta de la seda y la nao de China o lo que se conoció como la nao de Acapulco en México. Además, hubo fusiones interesantes derivadas del mestizaje, la colonización e intercambios de diferentes tipos de productos agrícolas o más bien de productos agropecuarios por el movimiento de diferentes plantas y animales de un continente a otro. En esta época también hubo avances interesantes en astronomía, matemáticas y filosofía. El conocimiento puede difundirse en Europa gracias a la invención de la imprenta. En Europa se establecen diferentes gremios. Estos llevaban uniformes, tenían estándares de calidad, determinaban precios y había códigos de lealtad y secretos propios de cada profesión. Un parteaguas importante en esta época fue la Reforma Luterana, que va a dar lugar a la religión protestante, es decir, varias personas se separan del formato de la Iglesia Católica para tener su propia iglesia. Es en el Renacimiento cuando aparece, dato curioso, la primera mercería en la ciudad de Londres. Además, en el Renacimiento fue muy importante la labor de los mecenas del arte, que eran nobles, incluso reyes, que patrocinaban a los artistas de la época. Por ejemplo, Leonardo, Miguel Ángel, Sandro Botticelli, entre otros. Se va a desarrollar el teatro, sobre todo por el apoyo de la reina Isabel I de Inglaterra. Es en esta época cuando autores como William Shakespeare escriben obras teatrales de las más importantes de la literatura y la historia del teatro. ¿Qué materiales de confección se utilizan en esta época? Bueno, como mencioné antes, dadas las rutas comerciales, va a haber un movimiento y va a haber un híbrido cultural muy interesante en cuanto a los textiles, ya que gracias a estas rutas comerciales se van a hacer vínculos entre textiles asiáticos, americanos y europeos. Es así como textiles propios de la India o de Filipinas van a llegar a México y posteriormente a Europa. Se cree que telas como algunas formas de rebozo, incluso los paliacates mexicanos, son una transformación de textiles que venían desde la India.
nosotros podemos revisar, por ejemplo, las figuras decorativas de estas telas y ver cómo son muy parecidas a los textiles hindús. Los materiales más comunes de confección en Europa fueron la lana, el lino, la seda, diferentes pieles y sobre todo aplicaciones de pieles en los bordes de las prendas, algodón, mezclas de fibra y también existen telas muy interesantes como el encaje de bolillo, el encaje de aguja, el deshilado, las telas bordadas, el acolchado, el patchwork y el apliqué. Telas muy bonitas y caras como el terciopelo, el satín, la tela de oro, el raso, el brocado, el tafetán, el samite y pieles finas como la de armiño, zorro y conejo. En esta época vamos a encontrar telas estampadas por sellos, rodillos y marcos, así como teñido en fibra y en tela. ¿Qué prendas utilizaban los hombres para vestir en el Renacimiento? Bueno, los caballeros utilizaban pantaloncillos cortos ajustados en la cintura y a la rodilla, generalmente cortados en tiras para mostrar la tela de abajo. Algunos tenían una pierna de un color y la otra de otro distinto. Una innovación interesante de esta época fue el incorporar a los pantalones para caballero una bragueta. La bragueta era una pieza independiente que, como podemos apreciar en las imágenes, era bastante notoria. Los hombres también utilizaban una camisola interior abierta por el frente de mangas amplias con cuellos bajos decorados. Era común que los hombres utilizaran unos chalecos que tenían en algunas ocasiones un pequeño faldoncito llamado justillo. Iban ceñidos al talle, pero terminados un poco más amplios en la parte inferior. Estaban entretelados y tenían en muchas ocasiones rodetes de tela en los hombros generando volumen. Además del justillo, los hombres utilizaban un saco también ajustado llamado jubón. Este era un saco tipo casaca de mangas abultadas, también cortadas en gajos de uno o varios colores para mostrar la camisola, decorados ricamente con aplicaciones de terciopelo, listones, hilos de oro, bordados y piedras. En algunas ocasiones las mangas eran dobles, colgando abiertas hacia los costados, y la inferior podía ser recta o abultada. Es muy común en esta época que las mangas de las prendas, tanto de hombres como de mujeres, fueran desmontables, lo cual se puede apreciar por pequeños hilos o cordeles en la sisa de las prendas donde se ve que están unidas al talle. Las medias estaban tejidas en tejido circular y también podían combinarse en juegos de colores como los pantaloncillos. A estas medias se les llamaba calzas. Los zapatos de la época asemejan a mocasines, siendo más chatos en las puntas o con una forma de pico de pato. La parte inferior era dura de piel, mientras que la superior era de tela, seda o terciopelo. Los sombreros de la época eran de formas variadas. Era muy común el tipo bonete o el que tenía forma de boina, generalmente decorados con plumas y medallones y a veces con partes reversibles como un ala no rígida. Era común terminar las orillas con pedazos de peluche animal o de otro material en contraste. También existían los turbantes y algunas otras formas de sombreros, como el sombrero en forma de chimenea, que era bastante común en Inglaterra. Casi todas las prendas se sujetaban entre sí mediante cintas y ojillos. Los hombres llevaban el cabello largo, pero el rostro limpio y afeitado. El uso de chalecos largos terminados en peluche y unidos por cadenas de oro se volvió común en la nobleza, quedando como uniforme para los abogados y escolásticos.
Un accesorio muy popular en esta época fue la gorguera almidonada, que era un cuello conformado por pedazos muy largos de tela plisados alrededor del cuello. En algunos países eran de tela, en otros eran de encaje. También existen versiones más pequeñas de la gorguera o variantes como la lechuguilla. Un detalle característico de las prendas de esta época va a ser el efecto de acuchillado y el tener prendas con dos capas, siendo la capa superior pedazos de listón o cintas. Todo esto para dejar ver la prenda que se encontraba debajo de la prenda superior. En el caso de las mujeres, vamos a notar una ligera diferencia en la indumentaria de las mujeres italianas en el principio del Renacimiento y la forma de las prendas de vestir de, por ejemplo, las mujeres inglesas y españolas. En Italia, los peinados eran más sencillos, con cintas y redecillas combinadas con rizos, trenzas y chongos. En el resto de Europa se utilizaban los burreletes, tocados abultados, entretelados y con relleno, acompañados de un velo, utilizados generalmente en el norte de Europa. Las mujeres utilizaban velos de seda, chifón y crepé. Era de uso común en toda Europa el depilarse la frente para hacerla parecer más amplia. Las mangas de las prendas eran ajustadas y abotonadas en el norte, mientras que en los países del sur eran amplias, abultadas y largas, dejando ver entre cortes de la tela el blusón interior. Las mangas eran quitapón y estaban altamente decoradas con cintas, galones y aplicaciones de bordado en hilo de oro y piedras, como reflejo de la riqueza europea a consecuencia de la colonización. El calzado se volvió mucho menos puntiagudo que en la Edad Media y más cómodo. Sin embargo, existían los chapines, que fueron los primeros zapatos de plataforma para mujer. Era una forma europea parecida a los coturnos de la antigüedad para hacer ver a las mujeres mucho más altas. Las mujeres llevaban sobre un vestido ligero que asemejaba a un camisón de amplia falda, un vestido ceñido a la cintura o bajo el busto, de amplio ruedo en un faldón y ricamente decorado. Los vestidos generalmente tenían un escote en forma de V o cuadrado y sobre esto llevaban el tassel, que era una pieza rígida que hacía que el busto se viera un poco más aplanado. Las mangas podían voltear hacia afuera con un borde terminado en piel de lince, lobo o conejo y eran dobles o quitapón. Era común que los escotes llevaran aplicaciones de galón o cintas bordadas en el perímetro, dejando ver la parte del fondo debajo. Había tocados de muchas formas. Algunos parecían pináculos góticos, otros eran muy verticales. El rojo era el color favorito de la nobleza. Algunos accesorios importantes derivados justo de la colonización van a ser el abanico, que viene de Oriente, y el pañuelo, que son accesorios importantes que toda dama debía de tener. Debajo de los vestidos de las mujeres vamos a ver diferentes estructuras para hacer que la falda tuviera forma de trapecio o de cono. Una de estas formas, que es una especie de crinolina, era el verdugado. Era una estructura de madera o de huesos de ballenas que daba forma a la falda. Existía también otro en forma de plataforma llamado guardainfante, que era una especie de meseta
que colgaba de la cintura y luego caía en vertical. Es un poco como si las mujeres tuvieran una especie de mesa en su falda y de ahí caía la tela. Esta forma de falda va a trascender hacia principios de la época barroca, en la cual va a empezar a crecer desmesuradamente hacia los lados, dando lugar a otra prenda llamada tontillo, la cual veremos posteriormente. En la parte superior llevaban una prenda llamada basquiña. La basquiña es una forma antigua de un corset. Aplanaba el abdomen y el busto, levantándolo hacia el escote. Algunos accesorios de esa época eran los prendedores, los camafeos, anillos, cadenas de oro, aretes para los hombres, piezas esmaltadas o hechas en filigrana, cruces e imágenes religiosas y algunas piezas para decorar los tocados o los sombreros de hombres y mujeres como una especie de prendedor. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like, se siente padre, la verdad. Se suscriban a nuestro canal, tenemos más de 100 videos para ustedes muy interesantes. Y si tienen alguna duda o comentario, aquí les dejo nuestro correo para que nos escriban. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. En nuestro siguiente video de La historia de la moda según la Miss, veremos la moda en el barroco.